Buenas tardes a todos, mi nombre es Mónica Andrea Ardila Fajardo, soy estudiante de octavo semestre de Administración y Dirección de Empresas en la Corporación Universitaria de Asturias. A continuación, realizo la solución de las preguntas dinamizadoras de la materia de Derecho Mercantil y de Sociedades. Según el Código del Comercio, en el título 2, referente a los actos, operaciones y empresas mercantiles, en el artículo 20 de actos, operaciones y empresas mercantiles, nos dice que para efectos legales son consideradas mercantiles las siguientes empresas. La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma y la enajenación de los mismos. La adquisición a títulos onerosos de bienes muebles con destino a arrendarlos, el arrendamiento de los mismos, el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos y el subarrendamiento de los mismos. El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, para darlo en préstamo y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en mutuo a interés. La adquisición o enajenación a título oneroso de establecimientos de comercio y la prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas con los mismos. La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones. El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos, valores, así como la compra para reventa, permuta, etc. de los mismos. También encontramos que las empresas de seguros y actividades aseguradoras, empresas editoriales, litografías, fotografías, informativas o de propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios, las empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes o instalaciones u ornamentaciones. Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua y aire y sus accesorios. Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas o recursos de la naturaleza. Las operaciones bancarias y de bolsa o de martillos. Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, custodia o circulación de toda clase de bienes. Las empresas de depósitos de mercaderías, provisiones o suministros, espectáculos públicos y expendio de toda clase de bienes. Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes. Las empresas de transporte de personas o de cosas a título oneroso, cualesquiera que fueren la vía y el medio utilizados. La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje. El corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales o extranjeras, y todos aquellos actos y contratos regulados por la ley mercantil. También en el artículo 21 del Código del Comercio, referente a otros actos mercantiles, nos dice que se tendrán asimismo como mercantiles todos los actos de los comerciantes relacionados con actividades o empresas de comercio y las ejecutadas por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de las obligaciones comerciales. Gracias. También encontramos que las empresas de seguros y actividades aseguradoras, empresas editoriales, litografías, fotografías, informativas o de propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios, las empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes o instalaciones u ornamentaciones. Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua y aire y sus accesorios. Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas o recursos de la naturaleza. Las operaciones bancarias y de bolsa o de martillos. Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, custodia o circulación de toda clase de bienes. Las empresas de depósitos de mercaderías, provisiones o suministros, espectáculos públicos y expendio de toda clase de bienes. Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes. Las empresas de transporte de personas o de cosas a título oneroso, cualesquiera que fueren la vía y el medio utilizados. La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje. El corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales o extranjeras. Y todos aquellos actos y contratos regulados por la ley mercantil. También en el artículo 21 del Código del Comercio, referente a otros actos mercantiles, nos dice que se tendrán asimismo
como mercantiles todos los actos de los comerciantes relacionados con actividades o empresas de comercio y las ejecutadas por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de las obligaciones comerciales. Gracias. Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua y aire y sus accesorios. Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas o recursos de la naturaleza. Las operaciones bancarias y de bolsa o de martillos. Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, custodia o circulación de toda clase de bienes. Las empresas de depósitos de mercaderías, provisiones o suministros, espectáculos públicos y expendio de toda clase de bienes. Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes. Las empresas de transporte de personas o de cosas a título oneroso, cualesquiera que fueren la vía y el medio utilizados. La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje. El corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales o extranjeras. Y todos aquellos actos y contratos regulados por la ley mercantil. También en el artículo 21 del Código del Comercio, referente a otros actos mercantiles, nos dice que se tendrán asimismo como mercantiles todos los actos de los comerciantes relacionados con actividades o empresas de comercio y las ejecutadas por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de las obligaciones comerciales. Gracias. Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, custodia o circulación de toda clase de bienes. Las empresas de depósitos de mercaderías, provisiones o suministros, espectáculos públicos y expendio de toda clase de bienes. Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes. Las empresas de transporte de personas o de cosas a título oneroso, cualesquiera que fueren la vía y el medio utilizados. La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje. El corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales o extranjeras. Y todos aquellos actos y contratos regulados por la ley mercantil. También en el artículo 21 del Código del Comercio, referente a otros actos mercantiles, nos dice que se tendrán asimismo como mercantiles todos los actos de los comerciantes relacionados con actividades o empresas de comercio y las ejecutadas por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de las obligaciones comerciales. Gracias. Las empresas de transporte de personas o de cosas a título oneroso, cualesquiera que fueren la vía y el medio utilizados. La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje. El corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales o extranjeras. Y todos aquellos actos y contratos regulados por la ley mercantil. También en el artículo 21 del Código del Comercio, referente a otros actos mercantiles, nos dice que se tendrán asimismo como mercantiles todos los actos de los comerciantes relacionados con actividades o empresas de comercio y las ejecutadas por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de las obligaciones comerciales. Gracias.